la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque eres tú el que nos convoca a venir a este lugar, porque quieres hablar a nuestras vidas, porque quieres transformar nuestras vidas, Señor. Y por eso estamos aquí. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. No queremos escuchar palabra de hombre, sino palabra de Dios. Sé tú hablando, que sea tu palabra penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos, hasta donde circula nuestro ADN, ahí que llegue tu palabra y que transforme nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Amén. ¿Sí está despierto? Amén. Amén. Vamos a dar inicio, ya está ahí la proyección. ¿Cómo se llama el tema de hoy? La voluntad del Padre. La voluntad del Padre. ¿La voluntad de la madre o la voluntad del Padre? Del Padre. Y hoy vamos a desarrollar este tema de la voluntad del Padre, porque en el cielo, ¿qué es lo que se hace, hermano? La voluntad La del voluntad Padre. del Padre. Y en la tierra, ¿qué se debe de hacer? La La voluntad del Padre. Y en toda la creación, ¿qué es lo que se debe de hacer? La voluntad del Padre. Amén. ¿Cuántos de ustedes han dicho, verdad, cuando van a hacer alguna tarea o cuando van a salir de viaje, dicen que se haga la voluntad del Padre? Amén. Amén. ¿O cuántas veces ha dicho usted, pues hágase mi voluntad? ¿Verdad? Porque a veces hacemos una cosa o hacemos otra y ni siquiera consultamos la voluntad del Padre, sino que hacemos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, y generalmente nos equivocamos por no hacer la voluntad de ¿quién, hermanos? Del Padre. ¿Y dónde está establecida la voluntad del Padre? En la En palabra. su palabra. Qué maravilloso que nosotros podemos tener su palabra aquí. Hubo muchas generaciones que no tenían esta palabra, Así es. y sin embargo, ¿qué creen? Hacían la voluntad del Padre. Y Amén. nosotros que la tenemos, no la hacemos. Y muchas veces no la hacemos porque no la conocemos, hermano. Entonces es importante que usted tenga su Biblia y que usted esté meditando en ella de día y de noche. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a avanzar con la voluntad del Padre. Voluntad, según la fe cristiana, es la persona que hace un buen uso de su libre albedrío. ¿Qué es la voluntad, hermano? La persona que hace buen uso de su libre, ¿qué, hermano? Albedrío. ¿Cuántos saben que Dios nos dio libre albedrío, hermano? Amén. ¿Qué es el libre albedrío? El que tú puedes decidir qué es lo que vas a hacer. Tú decides si haces lo bueno, tú decides si haces lo malo, ¿verdad? Para venir aquí a la iglesia, ¿qué te da el Señor, hermano? A ver, ya conmigo, me da libre albedrío, Libre albedrío. ¿verdad? Entre venir a la iglesia o quedarte en tu casa a ver una telenovela o a ver un partido de fútbol. Tienes la libertad de tener libre, ¿qué? Albedrío. El libre albedrío es la libertad de decidir lo que tú quieras. Pero en la fe cristiana, el libre albedrío es hacer la voluntad de ¿quién, hermano? De Dios, ¿verdad? Solo Dios puede proporcionarle la felicidad plena que anhela para sí mismo y para sus hermanos. ¿Quién es el único que puede darte la felicidad plena, amado hermano? Dios. Solamente Dios. ¿Cuántos andan buscando la felicidad, hermano? Amén. Híjole, no los veo muy convencidos. ¿Cuántos andan buscando la felicidad de Dios, la bendición de Dios? Amén. Fíjate, el enemigo nos ha robado tanto que ya lo sabes, ¿verdad? A lo mejor dices, pues ni sé lo que es la bendición, porque toda la vida me ha ido de la patada. ¿Y por qué nos ha ido mal, hermano? Porque no hemos hecho la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros, hermanos? ¿Verdad? Compartíamos el otro día en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando de libre albedrío, ¿verdad? Cuando tú ya trajiste tu cuerpo hasta aquí, es porque tú decidiste traerlo en sacrificio vivo, ¿verdad? Porque muchos quisieran mejor haberse quedado en su casita, en su camita. Pero ya lo trajiste aquí. Y dice, ¿y para qué lo trajiste aquí? Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, hermano? Agradable. Es agradable y es perfecta.
Amén. Así es que dile a la persona que está a tu lado, la voluntad de Dios para tu vida es agradable y es perfecta. ¿Cuántos quieren la voluntad del Padre? Amén. Amén. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios para ti? ¿Qué es lo que quiere? Que todos tus caminos sean ¿qué? Agradables. Que todos tus caminos sean ¿qué? Perfectos. ¿Y dónde vamos a encontrar esa vida agradable y perfecta? Haciendo la voluntad de Dios. Amén. Reconoce también que solo Dios puede conducir las almas al mejor destino eterno. ¿Quién es el único que nos puede conducir a la eternidad, hermano? Entonces es increíble que haya gente, ¿verdad?, que no quiera caminar en ese camino que le lleva a la eternidad. Así es que qué bueno que estás aquí, porque el único camino que nos lleva al Padre, ¿sabes quién es? Es Jesús. Juan 14:6, perdón. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de ¿quién? De mí. De Jesús. Entonces, si tú estás aquí, vas por buen camino. Dile que está a tu lado: vas por buen camino. Ahora dile: no te salgas de ese camino. No te salgas de ese camino. Porque muchos caminos son los que llevan a la perdición. De veras, hay muchos caminos. Pero el único que te va a llevar a la vida eterna es Jesucristo. Amén. Si haces la voluntad de Dios. Avanzamos. Juan 6:38, fíjense lo que dice. Vamos a estar hablando de la voluntad de Dios, hermano. Porque ¿de qué se trata el plan perfecto de Dios eterno? De hacer su voluntad. Amén. ¿Verdad? Lo declara el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y hágase tu voluntad. Haciéndole en el cielo. En la tierra como en el cielo. Entonces, en el cielo, ¿qué se hace, hermano? La voluntad Porque de los Dios. ángeles quieren, o se hace la voluntad de Dios. La voluntad, La voluntad de Dios. Y en la tierra, ¿qué se debe de hacer, amado? La voluntad de Dios. Entonces dígale que está a su lado: no hay de otra. O hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad de Dios. A ver, Monse, dígale al Ale: o hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad de Dios. Dile: aquí nada más hay de dos sopas. Nada más hay de dos sopas en el cristianismo, hermanos. Y la de moños ya se acabó. Aquí o hacemos la voluntad de Dios, hermanos, o hacemos la voluntad de Dios. Porque si hacemos la voluntad de Dios, entonces nuestra vida va a ser agradable y va a ser perfecta. Amén. Amén. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo. ¿Quién descendió del cielo, hermano? Jesús. ¿Para qué descendió del cielo? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quién, hermano? Del que me envió. Entonces fíjense nada más: Jesucristo, siendo Dios, no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó de su realeza y se hizo hombre y vino a la tierra. ¿Y a qué vino a la tierra, hermano? ¿A hacer lo que Él quiso? No. ¿O hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios. Entonces, ¿quién es nuestro mayor ejemplo a seguir, hermano? ¿Quién es su mayor ejemplo a seguir? Jesús. Es Jesús. Amén. Es Jesús. Y si nuestro Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, ¿qué debemos hacer nosotros? La voluntad del La Padre. voluntad del Padre, hermano. Y lo podemos ver desde que Jesucristo nació. Usted lo va a ver desde que era un niño. Él andaba en las cosas de su Padre. Amén. Amén. ¿Sí se acuerda, verdad? Cuando se perdió en el templo, cuando se perdió y ya venían de regreso. ¿Y dónde está el niño? Y regresaron. ¿Y dónde lo encontraron, hermano? En el templo. En el templo, ¿verdad? Ahí discutiendo con los doctores de la ley. Y los padres, ¿verdad? Preocupados: ¿dónde está el niño? Y después de 3 días de andarlo buscando, ¿dónde lo vinieron a encontrar, hermano? En el templo. En el templo. ¿Dónde quiere usted encontrar a sus hijos, amado hermano? En el templo. ¿O lo quiere encontrar por allá tirado? Está la cosa horrible. Entonces ya no es para andar haciendo lo que tú quieres, ¿verdad? Ya se acabó, ¿verdad? Porque nosotros como buenos mexicanos, ¿verdad? Y yo sigo siendo el rey, ¿no? Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que dice, nada más. Cualquiera que sea tu condición, tienes que hacer la voluntad del Padre.
Amén. Porque si tú no haces la voluntad del Padre, entonces te vas a desviar. A ver si me controlan esa panderista, por favor. No se cansa, ¿verdad? Tiene muchas pilas. Hay que enseñarles a hacer la voluntad del Padre, hermanos. Muchos de nosotros nos descompusimos porque nadie nos enseñó, hermano. Pero ya que estás en el camino del Señor, pues ya enderezate. Ya es la voluntad del Padre. Amén. ¿Por qué? Porque ya eres una persona adulta que tienes libre albedrío y que entiendes que si tú caminas en los caminos de Dios y haces la voluntad del Padre, te va a ir bien. Tus caminos van a ser agradables y van a ser perfectos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Verdad? Y les decía yo, ¿cuáles caminos quiere usted para sus chiquitos, hermano? ¿Qué caminos quiere? ¿Los caminos de la vida o los caminos del Señor? Porque dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. ¿Sí? El que me envió. Entonces, Jesucristo, siendo Dios mismo, no hacía su voluntad, hermano, imagínense usted y yo. Fíjense qué tremendo. Él no vino a hacer lo que él quiso, sino lo que el Padre le instruyó. Pues llegan los papás a buscar al niño al templo y ¿qué le dice el niño? No sabe que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y era un niño. Pues imagínense que usted ande buscando a su hijo y usted lo ande buscando, ¿verdad? En los caminos de la vida. Y al final de cuentas, ay, a lo mejor está en casa de Dios. Ya lo viene usted a buscar y aquí está, mire, escuchando la palabra de Dios. Amén. ¿O no? ¿O prefiere andar desesperado que no sabe usted ni dónde está? Avanzamos. Juan 6:39, siguiente versículo dice: y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre, hermano? Que me envió, dice el Señor Jesús. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo Juan 5:30. Avanzamos. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién, hermano? Del Padre. Del que me envió. Pues ¿qué era lo que buscaba el Señor Jesús? Su propia voluntad, la voluntad del Padre. Y entonces yo lo veo aquí, mire, por ejemplo, desde esta chiquita, ¿qué debe de hacer la niña? La voluntad del Padre. Desafortunadamente hoy en día el enemigo ha destruido los matrimonios. ¿Para qué? Para que los hijos sean presa fácil. O si de repente me ve a mí que yo le estoy corrigiendo al niño, que lo estoy sentando en su sillita, es porque yo soy el Padre espiritual. ¿Y qué cree? ¿Me hace más caso a mí? Porque ya sabe que conmigo no puede chiquearse, ¿verdad? A mí no me puede hacer pucheros. Pero no es mi responsabilidad, es su responsabilidad. Porque si su niño aprende a estar bien en la iglesia, se va a aprender a estar bien en cualquier lugar. Y en todos lados va a ser bienvenido. Amén. Amén. Entonces dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién, hermano? Del que me envió. El que me envió, la del Padre. Entonces, ¿qué voluntad debemos buscar nosotros, hermano? La del ¿Tu Padre. propia voluntad o la voluntad de Dios? La del La voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Varón, ¿qué es lo que debes de buscar hacia tu esposa? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? La voluntad de Dios. Y viceversa, ¿verdad? Varona, ¿qué debes de buscar hacia tu varón? La voluntad. Claro, la voluntad de Dios. La de Dios. La voluntad de Dios. Pero si somos honestos, hacemos lo que queremos. La Biblia establece claramente la voluntad de Dios. Y dice: las esposas están sujetas a vuestros maridos. y los maridos amen a sus esposas. ¿Pero qué creen? Cada quien hace lo que quiere. ¿Y esos caminos a dónde nos van a llevar? A la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Y le decía yo: por eso tanto divorcio, por eso tanto problema, por eso tanto pleito. Y hoy en día, mira, los que están pagando los platos rotos son los hijos.
hijitos que tienen pensamientos de sus hijos. Porque no hacemos la voluntad de Dios. Amén. Amén. La que sigue, por favor, Mateo 12:50. Fíjense cómo está hablando el Señor Jesús. Aquí es pura palabra del Señor Jesucristo. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es que hermano. Mi hermano. Mi hermano y mi hermana y mi Madre. ¡Wow! ¿Cuántos quieren ser hermanos del Señor Jesús, hermano? Amén. ¿Cuántos quieren ser hermanos del Señor Jesús? Amén. Amén. Entonces, para que yo sea considerado como hermano, hermana y madre del Señor Jesús, tengo que hacer ¿qué, hermano? Su La voluntad. voluntad del Padre. ¿Verdad? Dice Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, dice el Señor Jesús, porque ya no os llamaré siervos, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. Ya Amén. no somos siervos, ahora somos sus amigos, somos sus hermanos, si hacemos la voluntad del Padre. Amén. ¿Cuántos quieren ser hermanos del Señor? Amén. Somos hermanos de Él porque somos hijos de Dios. Amén. ¿No dice eso la Escritura en Corintios? Que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios, hermano. Y si somos hijos de Dios, ¿qué somos? Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Cristo seamos ¿qué? Glorificados. Entonces, cuando yo hago la voluntad de mi Padre, entonces Jesús es mi hermano. Amén. ¿No les da gusto eso? Pues a ver, que quiero ver que le dé gusto. Híjole, Amén. qué emocionados están de que Jesús sea su hermano. Porque es el hermano más poderoso que existe Amén. sobre la tierra. Amén. Y cuando vengan los chamucos a quererse meter consigo, díganle, le voy a traer a mi hermano, le voy a echar a mi hermano. Y entonces los chamucos, no, yo sé quién es tu hermano, mejor ni me meto. Pero si tú no andas haciendo la voluntad de Dios, entonces los chamucos te van a hacer pedazos. Porque ¿quién es su hermano? El que hace la voluntad de su Padre. Amén. ¿Y dónde está la voluntad del Padre? Su Padre. Amén. La que sigue, por favor. Mateo 26:42 dice, otra vez fue Jesús y oró por segunda vez diciendo, ¿qué decía el Señor Jesús, hermano? Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Ya estaba ahí a unos pasos de ir a la cruz y él humanamente ¿qué decía? Señor Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hágase tu voluntad. Entonces imagínense, ya hasta a punto de ir a la cruz, él hizo la voluntad de su Padre. Lo cual quiere decir que nosotros estemos en la situación que estemos, debemos de hacer la voluntad del Padre. Amén. Compartíamos el domingo, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Por qué lo dio, hermano? Porque te ama. Dejó su trono de gloria, dejó su realeza, dejó su lugar de eminencia para venir a hacerse hombre y morir por ti y por mí. ¿Por qué? Porque nos ama. Amén. Sin embargo, cuando ya llegó al punto de ir a la cruz, como hombre, decía que él ya sabía lo que le esperaba, hermano. Sin embargo, fíjese lo que él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, cuando tú te encuentres en una situación complicada, difícil, hermano, tú puedes decir eso: Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y lo que el Señor quiere es que tú estés aquí haciendo su voluntad. ¿Cuántos Amén. dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. Porque la voluntad de Dios no es emoción. ¿Verdad que se mucho? No, yo le voy a servir. No, es decisión. Es decisión. Pues si ya esto está aquí, pregúntese, ¿por qué estoy aquí? Y hoy Dios le está hablando, ¿verdad? Para hacer mi voluntad. Amén. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para su vida, hermano? Que le sirva a Dios. Amén. 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 ¿Alguien
tiene ese deseo en su corazón de servir a Dios? Amén. Tú estás en el lugar correcto. Ahora dile, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Porque yo sé que hay un deseo de servir al Señor, pero hay muchas cosas que nos atoran, que nos atan, ¿no? Pero tú puedes decir, Señor, hágase tu voluntad. La que sigue, por favor, Lucas 12:47. Amén, hermanos. Amén. Dice Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, fíjense, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. ¿Qué dice? Lea usted lo siguiente. Recibirá muchos azotes. Aquel siervo que su Señor, ¿verdad? Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar con el hermano? Recibirá muchos Recibirá azotes. muchos azotes. Porque a veces pensamos que el cristianismo no pasa nada. No, sí pasa. Si nuestros padres terrenales nos corregían o no. Sí, ¿Sí amén. te corregían cuando te portabas mal o no? O imagínate nuestro Padre Celestial. Dice la Escritura que nuestros padres terrenales nos corregían de acuerdo a lo que a ellos les parecía bien, ¿verdad? De acuerdo a su juicio. A lo mejor tú ni hiciste nada malo, pero de todas maneras te zumbaron. Y era tu Padre. Dice, ¿cuánto más el que nos amonesta desde el cielo y nos corrige para nuestro bien? Amén. 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 Pues cuando seas amonestado por el Señor, dile, Señor, recibo la corrección. Pero qué necesidad, ¿a cuánto les gusta que los corrijan, hermano? ¿A cuánto les encantaba ver? Decirle, me voy a portar mal para que llegando me den una reatiza. ¿A quién? ¿A cuánto se le encantaba eso? A Fer, ¿verdad? Ya empieza a decirle, ya. Por ahí me enteré de algo que se peleaba Fer en la escuela. Y llegaba y que y me voy a volver a pelear para que llegando me vuelvan a dar. ¿A cuánto les gustaba eso? No, ¿verdad? Que oíamos de los cablazos. Pues el Señor dice que el que no hace la voluntad del Señor recibirá muchos azotes. ¿Habrá aquí alguien que le guste los azotes, hermano? ¿Sí o no? Y órale, pégueme más. Ahí está, órale. La que sigue, por favor. Lucas 11:2. Está hablando del Señor Jesús. Y les dijo, cuando oréis, decid. Fíjense que debemos decir. Padre nuestro que estás en donde, hermanos. En los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga, ¿qué, hermano? Tu reino. Venga tu reino y hágase, ¿qué, hermano? Tu voluntad. Como en el cielo, así también en donde, hermano. En la tierra. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo, hermano? Wow. ¿Obedecen los ángeles, hermanos, sí o no? Porque si usted piensa ahorita, seguramente usted pensó en Satanás. ¿Qué no obedeció? Pero ya estudiando ahí, hermanos, si usted se mete a profundo, no está hablando de estaba en el Edén, Satanás, hermano. Estaba en el Edén. ¿Se acuerdan que dice en Ezequiel? En el huerto de Edén estuviste. Y quería subir a dónde, hermano? A lo alto para ser igual a Dios. Se rebeló a Dios. No hizo la voluntad de Dios. Y por eso lo expulsaron. He estado leyendo esa Biblia que me regalaron. Habla de todo eso, hermano. Del diluvio. Fíjense, del diluvio de Noé y del diluvio de Satanás. Pero no me voy a meter ahí porque si no los voy a confundir. Trae de la era preadámica, hermano, de preadán. O sea, antes de Adán existía gente, hermano. Pero no me voy a meter ahí para no confundirlo. Pero tenemos que hacer la voluntad de quién, hermano. Del Hágase Padre. tu voluntad como en el cielo, así también en donde, hermano. En la tierra. Entonces Dios no lo está diciendo, hermano. Que si se hace su voluntad allá, ¿qué se debe hacer aquí en la tierra? Su voluntad. La voluntad de Dios. Entonces, amado hermano, ¿verdad? Que el Espíritu Santo le hable a su corazón, que a partir de hoy usted
busque con todas sus fuerzas, con todo su corazón, hacer la voluntad de Dios. Pero somos tan que salimos y seguimos haciendo lo que nosotros queremos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Si aquí está la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Es lo que me conviene hacer, ¿no? Entonces, saliendo, ¿qué voy a hacer? Su voluntad. ¿Y por qué sigo haciendo lo que yo quiero? Y por eso hoy el Señor nos quiere hablar de su voluntad. Avanzamos. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice, fíjate nada más, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que van a entrar, hermano? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tremendo. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Aquí está. Entonces imagínense, después de haber estado toda una vida congregándose y al final de cuentas digan que no entró, ¿verdad? Ya usted ya ni pregunte por qué no entré, pues porque no hice la voluntad del Padre. Quizás nuestro Padre terrenal, ¿verdad? Fue terrible, ¿verdad? Nunca nos enseñó, nunca nos guió. Pero nuestro Padre celestial, cantamos que su fidelidad es grande. Amén. Y nos ama, y no importa lo que hicimos en el pasado, pero a partir de hoy quiere que hagamos su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es agradable y es perfecta. Entonces yo espero que el Espíritu Santo sea el que hable a nuestras vidas, hermano. No el pastor, sino el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Y que empecemos a meternos en la voluntad de Dios. ¿Cuántos se quieren meter en la voluntad de Dios, hermano? Amén. Y que sea el Padre hablándole a su vida. Y que ya ordenemos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Avanzamos. Juan 14:10 dice el Señor Jesús: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, dice el Señor Jesús, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las que obras. O sea, todo lo que el Señor Jesús vino a hacer no lo hizo por su propia cuenta, sino que el Padre que moraba en Él era el que hacía las obras. Pero de igual manera el Espíritu Santo mora en nosotros, y Él es el que hace las obras. Entonces deje que el Espíritu Santo fluya. La que sigue, Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué? Me ha agradado. ¿Y tu ley está en dónde, hermano? En medio de mi corazón. A ver, diga conmigo: el hacer tu voluntad, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Me ha agradado. ¿Y tu ley? Está en medio de mi corazón. Está en medio de mi corazón. Wow. Imagínate que llegaran aquí: me agrada hacer la voluntad de Dios. Oh, cómo disfruto hacer la voluntad de Dios. Amén. Y su ley está grabada ¿en dónde, hermano? En medio de mi corazón. Para que todo lo que usted hable, todo lo que usted piense, sea que la voluntad de Dios. Amén. ¿Quiere usted saber si una persona está haciendo la voluntad de Dios o no? Escúchela hablar. Y va a hablar todo lo que tiene en su corazón. Pero cuando ya la palabra de Dios está en su corazón, entonces ¿qué es lo que va a hablar? La voluntad del Padre, la voluntad del Padre. Amén, hermanos. Amén. Avanzamos. 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué, hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Santificación. Nuestra santificación. Que nos apartemos de qué, hermano? De fornicación. A ver, conmigo: la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo sea santo. Es que yo sea santo. Que me aparte de la fornicación. ¿Qué voy a hacer a partir de hoy?
¿Mi voluntad o la voluntad del Padre? Ahí está la clave, hermano. Ahí está la clave de la bendición. ¿Quiero ser bendecido? ¿Quieres ser bendecida? Haga la voluntad del Padre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Decía en Romanos 1:12, versículo 2. No te conformes a este mundo. Que si todo el mundo está haciendo allá pecado y está haciendo y deshaciendo, ¿tú también lo vas a hacer? Tienes que transformar tu entendimiento, renovar tu entendimiento, para que entonces puedas entender y aprender y comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este mundo. Amén. No porque los demás lo hacen, ¿verdad? Y nadie les dice nada, tú también lo hagas. Tú haz la voluntad de Dios. La que sigue, por favor, Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga, ¿qué, hermanos? La voluntad del que me envió y que acabe su obra. Su obra. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra comida, hermano? La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? En Amén. otras palabras, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Cuál es tu comida? ¿Cuál debe ser tu comida, hermano? La palabra de Dios. ¿Cuántos están comiendo esta palabra? Amén. ¿Cuántos están comiendo este alimento, hermano? Amén. ¿Sí se lo está comiendo? Amén. ¿Verdaderamente? Que hagas la voluntad del que te envió y que acabe su obra. La que sigue, por favor. Efesios 5:17 dice: por tanto, no seamos, ¿qué, hermano? Insensatos. No los escucho. No seamos, ¿qué? Insensatos Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Wow. Ya ves qué hermosa es la palabra, ¿verdad? Yo no necesito decirles nada, que la palabra sea la que les hable, amados hermanos. Por tanto, no seas, ¿qué? Insensato. Insensato. ¿Y qué es un insensato? Lo contrario a una persona sensata. ¿Y qué es una persona sensata? La que hace la voluntad de su Padre. Y un insensato es el que dice: no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Dice: no seamos insensatos, sino seamos, ¿qué, hermano? Entendidos en cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y quién es el que va a renovar nuestro entendimiento, hermano? La palabra de Dios. Para que usted sea entendido y empiece a hacer la voluntad de Dios. La que sigue. Colosenses 1:1. Está hablando el apóstol Pablo. Dice apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Por la voluntad de Por la Dios. voluntad de Dios. Pues a ver, diga usted su nombre. Moisés, ¿verdad? Siervo de Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Por la voluntad de Por la Dios. voluntad de Dios. ¿Usted por qué está aquí? Por la voluntad Por de la Dios. voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios que usted esté aquí y usted camine en los caminos del Señor, pues entonces aprenda a hacer su voluntad. Amén. Amén. La iglesia necesita de hombres y mujeres que hagan la voluntad de Dios. Así es. ¿O necesitaremos insensatos aquí en la iglesia? Se necesita gente aquí que haga la voluntad de Dios para que pueda empezar a tomar un ministerio, hermano. Porque sería insensato poner a alguien que no hace la voluntad de Dios. La iglesia lo requiere. Los pastores lo requieren. Pero necesitamos gente que haga la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo ya quisiera que muchos de ustedes ya pudieran participar, hermano, pero pues no se puede. No se puede. Número uno, porque a lo mejor dice: pues yo ni quiero participar, ni quiero ministerio, nada más me traen a la fuerza.
gustaría, yo sí quiero participar, pero sí, híjole, y me cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios. La que sigue, por favor. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Cristo Jesús, hermano, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Entonces, si usted se da cuenta, todo de qué se trata, de hacer la voluntad de Dios. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Amén. Haz la voluntad de Dios. Porque hasta eso, para pedir, ¿cómo debemos de hacerlo, hermano? Conforme a la voluntad de Dios. No conforme a lo que nosotros pensamos o queremos, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y por eso los discípulos le dijeron al Señor Jesús: enséñanos a orar, para no pedir conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la tuya. Y ahí fue donde el Señor les enseñó el Padre Nuestro. Así es que si usted quiere orar conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad?, y no sabe cómo, pues ore el Padre Nuestro. Y dígale: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el Cielo. La que sigue. Salmo 103:21. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis, ¿qué, hermano? Su voluntad. ¿A quién se está refiriendo este salmo? ¿A quién se está refiriendo? A vosotros. No, léalo bien. ¿Y quién es su ejército? Ya en la próxima reunión voy a traer mis chocolates para darle premio. Vamos a leerlo juntos. Bendecid a Jehová vosotros todos sus Ejércitos ministros, suyos. que hacéis su Voluntad. Entonces, ¿quiénes son los ejércitos de Dios? Los que hacen su voluntad. No. Los ministros. ¿Y quiénes son sus ministros? Los ángeles de Dios, hermano. ¿Quiénes son sus ejércitos? Los ángeles. Nosotros no somos ejército de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Pero sus ejércitos son los ángeles. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, los ángeles. ¿Y ministros qué? Suyos. Ellos son ministros. ¿Para qué están los ángeles, hermano? Para ministrar. Para ministrarnos a nosotros, para ayudarnos a nosotros. ¿Y qué creen los ángeles si hacen qué? ¿Verdad? No es la iglesia, porque la iglesia no hace la voluntad de Dios. Pero los ángeles sí hacen la voluntad. Y además ya saben lo que pasa si no hacen la voluntad de Dios. Ya hubo, ¿verdad?, una batalla en el cielo. Entonces, por eso dice que se haga su voluntad, así en la tierra como en donde, hermano. En el cielo. En el cielo. Los ángeles hacen la voluntad de Dios. O sea que cuando a un ángel se le da una instrucción, ¿qué hace, hermano? La obedece. Vámonos. No, a ver si la hago, a ver si estoy cansado, o es que estoy peleado con mi mujer. La que sigue, por favor, Filipenses 2:13. ¿Qué dice Filipenses 2:13, amados? Porque Dios es el que en vosotros que produce, querer hermano. como el hacer por su buena Hacer como el voluntad. hacer, querer como el hacer por su buena Voluntad. ¿Quién es el que pone en ti tanto el querer como el hacer? Dios. ¿Y por qué lo hace, hermano? Por su voluntad. Y porque cantamos al principio, su fidelidad es grande. Amén. Su fidelidad es grande. Amén. Y nos ama, hermano. Porque si, imagínense, si no fuera un Dios de amor, ya nos hubiera castigado por todo lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo, amado hermano. Entonces es tiempo ya de meternos en su voluntad. Hermano, ya no es tiempo de andar todavía con medias tintas. Eso déjelo para los mundanos, para los que no conocen a Dios. Pero sin embargo se ha filtrado a la iglesia, hermanos. Hemos estado escuchando predicaciones, ¿verdad?
Y es la realidad, hermano, no es mentira, es la realidad. Predicaciones fuertes, hermano. De fornicación, de pornografía, hermano. En la iglesia. ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios? Y lo peor es pensar que no te va a suceder nada. Eso es lo peor. Que pienses que no va a pasar nada. Dios no miente. Dios no miente, hermano. Dicen, hablaba de la pornografía. No va a hablar mucho porque hay niños. Pero muchos jóvenes están metidos ahí, están atrapados ahí. Y no solamente jóvenes, también hablaba de adultos. Están atrapados por el diablo, hermano, por no hacer la voluntad de Dios. Es una manera como el enemigo ataca. Hay muchas formas en las que el enemigo está robando las almas, está robando la vida, está robando el cristianismo. Imagínense, no le hablo de mundano, le hablo de cristianos, hermano, que conocen de Dios, pero que no hacen la voluntad de Dios. Entonces, si usted está oyendo la voz de Dios hoy, no endurezca su corazón. Obedezca. Porque, ¿verdad? Predicamos que el que aportille el vallado, ¿qué le va a pasar, hermano? El que aportillar el vallado, ¿qué le va a pasar? Lo va a morder la serpiente, hermano. Te va a morder la serpiente, porque, por ejemplo, decían de un caso de esa adicción, porque es una adicción, y que es más terrible que una adicción a las drogas, porque te destruye y los lleva hasta el suicidio. Imagínate a alguien que conoce de Dios. Y de veras que sí, hermano, de veras que sí. Te atrapa el enemigo y ya después ya no te puedes soltar. ¿Y sabes qué? No solamente el dolor, ¿verdad? Y el problema es para ti, sino para todos los que te rodean. Ojalá nada más fuera la persona solita, ¿verdad? Que pagar el plato. No, perjudica a todos los que le rodean. Pero Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Será la voluntad de Dios eso que andemos viendo hay cosas indebidas, hermanos? ¿Será su voluntad? ¿Será que me puedo esconder? ¿Meterme abajo de la cama? ¿Meterme en una cueva donde nadie me vea? ¿Será? ¿Será que me pueda escabullir y Dios no se dé cuenta? Y hablaba ese hermano, y no solamente que te metas ahí, le da páginas ya explícitas de pornografía, sino las series de hoy, hermano, que pasan en canal abierto, que pasan en Netflix, ¿no? Y que todos los chavos las ven, y que no me digan que no. ¿Y qué dicen los chavos? A mí no me afecta. Ah, no te afecta ver eso. Entonces, desde el momento que te esponjas, ya me di cuenta que sí te afecta. Pero qué carambolas tengo que andar haciendo ahí. ¿Será esa la voluntad de Dios? No, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Yo no tengo nada que andar haciendo allá en los caminos de la vida. Mis caminos son en los caminos del Señor. Amén. 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 La que sigue, por favor. Primera Tesalonicenses 5:18 dice que debemos de dar gracias en qué, hermanos? En todo, porque esta es la voluntad De Dios, para con vosotros en Cristo. Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Que des gracias en todo. Señor, gracias por esta predicación.
que me están lloviendo los piedrazos, pero gracias. Amén. Porque a veces así me cae el 20. ¿Sí? Empezando por el pastor, ¿verdad? Que no cree que yo no estoy tentado también, ¿verdad? Pero imagínense, ya sería el colmo de los colmos, ¿no? Pero puede suceder, hay casos, hermano. ¿Por qué? Por no buscar la voluntad de Dios. Por no congregarme, por no orar. Y eso fue lo que le pasó al rey David, ¿verdad? En lugar de estar en la guerra, en lugar de venir a hacer guerra aquí, de orar, de venir a las reuniones de oración, ¿verdad? Ahí estaba en el palacio, tranquilo. Relax, ¿no? Y ahí lo agarró Satanás. Por estar sin hacer nada. Por no hacer la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre es que tú estés en la batalla. En el frente de batalla, hermano. Y por eso, ¿verdad? Las reuniones de oración no llegan bien poquitos. Porque el enemigo sabe que allá agarrándote allá solito, ahí te va a pegar. Ahí te va a agarrar. La que sigue, por favor, Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué, hermanos? Obtengáis la promesa. Obtengas la promesa. ¿Verdad? Aunque otros te digan, el mundo te diga, no, qué aburrido, voy a ser cristiano. No. Vente, acá está la pachanga. La palabra te dice que seas paciente para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas, ¿qué, amado hermano? La promesa. Y sabes que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. ¿Y qué tiene el Señor para ti, hermano? A ver, diga conmigo, lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Ahora que estoy circulando ahí por la vía Tliscayo, ¿cuántos han circulado por la vía Tliscayo, hermano? ¿No? Siempre que paso veo nuevos edificios que están construyendo, hermano. Nuevos edificios. Y no solamente en la Tliscayo, también allá en Zabaleta, por todos los rumbos se están construyendo rascacielos, hermano. Están las grúas y trabajando, y yo digo, wow, imagínate el dueño de ese edificio, cuánta lana tendrá, hermano. Es gente, obviamente muchos de ellos pues, es lavado de dinero, ¿no? Del narcotráfico, de la delincuencia, y ahí lo construye, pero es cuánto dinero está fluyendo. Y yo iba diciendo, oh Señor, ¿por qué no podemos estar nosotros en ese círculo de ese dinero, no? Porque esa gente es gente que pues, no le preocupa nada. Pero viene la respuesta divina. Te ahogas en un vasito de agua. Si tu Padre es el Rey de todo. Amén. En un edificito de esos, entonces es una hormiguita para mi Padre. Amén. ¿Por qué te voy a andar pensando, anhelando cosas materiales, terrenales, cuando tenemos las riquezas celestiales a nuestra disposición? Amén. ¿Sabes por qué? Porque no hacemos la voluntad del Padre. Porque no hay nada mejor que hacer la voluntad del Padre. No hay nada mejor que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Porque tu recompensa, hermano, no se compara con nada de lo que puedas ganar aquí en la tierra. Amén. Amén. La que sigue, por favor, 1 de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Amén. ¿Qué va a pasar con los que hacen la voluntad de su Padre, hermano? Permanece. Vas a permanecer para siempre. Amén. Wow. O sea, esas riquezas celestiales las vamos a disfrutar para siempre, amado hermano. Amén. ¿Verdad? Porque si yo dijera, dejo todo esto y me voy a involucrar con uno de esos millonarios y nos vamos a dar la vida, ¿no? de la pachanga, bien mundanotes, no se compara con una eternidad en el cielo. Con Amén. Dios. Amén. Amén. Así es que, hermano, haga la voluntad de Dios. Y de veras, nada más medites un poquito de sentido común. ¡Wow! ¡Qué riqueza estamos viendo aquí! No se compara.
No, nada más por un minutito piense, ¿se podrá comparar esto con la gloria venidera? Con la nueva Jerusalén. Bueno, Dubái se queda chiquito, hermano. Porque en el cielo las calles son de oro. Los cimientos de la ciudad son de piedras preciosas. Y está preparada para ti y para mí. Amén. Solo haz la voluntad del Padre. Porque el mundo pasa y sus deseos pasan, hermano, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos quieren permanecer para siempre? Pues no te conformes con un... Fíjate cómo es el diablo, ¿no? Te ofrece migajas, un poquito de placer, de disfrute. Y con esa migajita te está robando toda la gloria de Dios, toda la bendición de Dios, con una migaja que te dio. ¡Qué tremendo! Haz la voluntad de Dios, por el amor de Dios. La que sigue, Hechos 13:36. Porque a la verdad David, hermanos, el rey David, habiendo servido a su propia generación, ¿cómo sirvió a su generación David, hermanos? Según la voluntad de Dios. ¿Y luego qué pasó con él? Durmió y fue reunido con sus padres y dio corrupción. Pero antes de morir, ¿qué hizo, hermano? Sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. ¿No? ¿Qué decía ahí en la tumba de David? El rey David, que sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. ¡Wow! ¿No? ¿Cuántos de ustedes quisieran que ahí dijera verdad? ¿No? El hermano fulano, habiendo servido a su generación conforme a la voluntad de Dios, fue recibido en el cielo. Amén. La que sigue, hermanos, ya vamos a terminar. Juan 9:31, y sabemos que Dios, ¿qué? No oye a los pecadores. ¿A quién no oye el Señor, hermano? ¿A quién no oye? A los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¡Wow! Entonces hoy puedes entender por qué dices, ay, ¿por qué no me ha respondido el Señor? Porque Dios no oye a los. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a ese sí que, hermano, sí lo oye el Señor. Y envía, ¿qué, hermano? Su respuesta. Amén. Amén. Entonces, ¿será conveniente hacer la voluntad de Dios, hermano? ¿Nos conviene? Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿qué va a hacer a partir de hoy? La voluntad del Padre. No voy a salir. Voy a hacer mi voluntad. Efesios 6:6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a quién, hermano, A los hombres. a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo ¿qué, hermano? La voluntad de Dios. No sirviendo a qué, hermano, al ojo, hermano, que ves, a los deleites, no, hermano, como los que quieren agradar a quién, hermano, a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Por eso les decía al principio, ¿verdad? Que aquí hay de dos sopas. Vamos a ir de dos sopas, ¿no? Y la de demonios ya se acabó. Entonces, o hacemos la voluntad de Dios, o hacemos la voluntad de Dios. Porque de otra manera, pues nos engañamos a nosotros mismos. Ya vimos todo lo que va a suceder si hacemos la voluntad de Dios y todo lo que va a suceder si no hacemos la voluntad de Dios. Tú decides por dónde quieres caminar. Amén. Amén, hermano. Amén. Entonces terminamos con esta palabra que dice que la voluntad de Dios para nosotros es agradable y es. Y entre más pronto te metas en la voluntad de Dios, más pronto vas a empezar a caminar en bendición. Amén, hermano. Amén. Yo quiero caminar en la bendición. ¿Cuántos quieren caminar en la bendición de Dios? Hay que hacer la voluntad de Dios.
¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. Usted sabe que ni siquiera tiene que venir conmigo. Vea la voluntad de Dios. Y lo que diga la voluntad de Dios, eso haga. Eso haga. Amén. La voluntad de Dios, la palabra de Dios, no la podemos tergiversar, no la podemos manejar a nuestro antojo. O la hacemos o no la hacemos. Usted decide. Pero ya no permita que el enemigo le esté engañando con una migaja, cuando usted tiene derecho a participar en la mesa de Dios. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar.